¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, estimados. Nuestro curso, nuestro curso de educación ambiental se tenía contemplado que iniciara a las 10:30 para dar el tiempo debido y que ustedes pudieran conectarse a esta nueva clase, sabiendo que están finalizando también una clase. Ok, mucho gusto. Mi nombre es Manuel Cedeño Carrasco, docente responsable para compartir, facilitar nuestro curso de educación ambiental. Con ustedes tenemos la siguiente metodología a utilizar. Vamos a reunirnos todos los domingos, primero Dios, en una hora establecida y por la cual entonces se van a compartir los enlaces y se les mencionará entonces la plataforma a utilizar. Eh, Prácticamente, como es un curso de fin de semana, domingo, siendo día domingo, ¿qué pasa? Que tenemos 5 sesiones a trabajar. La primera sesión arranca con una pequeña inducción, instrucciones generales del curso establecidos para el desarrollo del mismo. Hoy explicaríamos el tema, que es educación ambiental, segunda clase. La siguiente sesión, que sería el próximo domingo, estaríamos entonces hablando acerca de ecología como ciencia de apoyo. Tercera sesión, hablaríamos acerca de contaminación ambiental y la cuarta sesión, entonces, estaríamos hablando de biomas y puntos referentes que hayan quedado por tocar. En esa cuarta sesión ustedes tienen una presentación de alrededor de 3 minutos por estudiante. La presentación es en grupo y la misma entonces contempla desarrollar eso en esa cuarta sesión. Para la quinta sesión, entonces, ustedes tienen que sustentar, tienen que presentar, tienen que sustentar su documento trabajado alrededor en el tiempo, más o menos 1 mes y medio, ¿verdad? En el cual ustedes entonces me van a sustentar sus documentos, sus trabajos elaborados en ese tiempo, ¿verdad? Tienen que trabajar un documento de Word, tienen que trabajar un documento en PowerPoint. Así que entonces tenemos que estar claros para el día de hoy. Esa era la temática, compartir con ustedes los temas trabajados, ver entonces cómo se iba a trabajarse en grupo o de forma individual. Y la idea de nuestras primeras clases es tratar de que ustedes tengan la información a tiempo para que ustedes puedan trabajar eso en el tiempo debido, ¿verdad? Sabiendo pues que no contamos con el tiempo suficiente, por la cual entonces esa era la idea, que ustedes tuvieran la información en sus manos. Así que entonces, de igual forma, estaría la grabación, los temas, yo los voy a colocar, los vamos a entregar, por la cual entonces aquí les pido, siendo, ¿verdad? Empezando 10 minutos después, 10:40 prácticamente iniciamos, para poder darles 10 minutos después del tiempo establecido, que eran las 10:30. Entonces, iniciamos la grabación, porque había que aprovechar el tiempo, así que queda la grabación. El tema, educación ambiental, se va a explicar y se les menciona pues que tienen que acercarse, tienen que escribirme 6638-5510, porque necesitamos entregar los temas para que ustedes puedan ir trabajando con tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a discutir para el día de hoy? Para el día de hoy entonces se tiene establecido pues que vamos a trabajar el tema que es educación ambiental. Tenemos tres tareas que cerrarían en la última sesión. La primera tarea sería en base al documento, el tema establecido para el día de hoy, ustedes me tienen que realizar un mapa mental. Tienen que realizar un mapa mental, enviarlo a la plataforma. La etiqueta ya está creada en la sección tareas, por la cual entonces ustedes pueden ir trabajando, ¿verdad? Aprovechando el tiempo al máximo. Cierren la última sesión, ¿ok?
un foro, tienen un foro en el cual usted va a ver un video y me contestará, participará en el siguiente foro, cuál ha sido el impacto del COVID-19 en la naturaleza. Participa de ese comentario, revisa de esa pregunta, revisa cuáles son los criterios y participa del mismo. Y por último, me deben seleccionar 10 animales en peligro de extinción y el mismo se tienen que extraer esos animales, nombre común y nombre científico, que se tienen que extraer de la plataforma. En la plataforma está el documento en PDF, es un PDF, es un decreto ministerial en el cual usted entonces descarga, extrae sus 10 animales en peligro de extinción, nombre común, nombre científico y me desarrolla ese trabajo. Es realizar un PowerPoint, tiene una estructura que está en la plataforma y que más adelante les voy a hablar. Perdón. Ok, entonces, dentro de los requerimientos para ustedes, sería, voy a presentar la pantalla. Dentro de los requerimientos, tratar de entregar las tareas de forma oportuna para poder ser evaluadas. Ok, están viendo lo que es el orden del día o la sesión programada, todos los elementos establecidos para el día de hoy, para marcarnos en esta y utilizar la mayor cantidad del tiempo de forma plena para nuestra sesión del día de hoy. Entonces, voy a descargarles una pequeña guía. En el mismo están los temas están establecidos ahí, pero recuerden que yo soy el que voy a colocar esos temas. Usted solamente se tendría que reportar conmigo. Ok, entonces los temas abordados para nuestra clase serían las siguientes. Ok, dentro de los temas que tenemos para ustedes, trabajo final sería situación actual de los bosques en Panamá, la problemática de la pesca insostenible en el país, productos transgénicos y su incidencia en nuestro país, el calentamiento global y su impacto en Panamá, insecticidas y abonos orgánicos como alternativas ecológicas al sector productor en Panamá. Siguiente tema, la seguridad alimentaria en Panamá y los desafíos que enfrenta por el cambio climático. Siguiente tema, la contaminación por plaguicidas y sus consecuencias en la población panameña. Siguiente sería realidad actual de recurso hídrico en Chiriquí, fuentes alternas de energía, y tema número 11 sería el problema de la contaminación electromagnética a nivel mundial y local. Ok, esos son los temas. Usted me va a escribir, me va a mencionar su nombre y de qué forma va a trabajar, si de forma grupal o de forma individual, y yo sería entonces quien asigne los temas para su trabajo. Lo que sí tenemos que estar claros es lo siguiente. Ok, hay una estructura a respetar para el diseño de este trabajo. El trabajo en Word, ustedes tienen que llevarme ese trabajo en base a las siguientes condiciones. Ok, Arial 12, espacio 1.5, párrafo justificado. Eso sería para lo que es la parte de letras. Bien, en la estructura o diseño del documento, ustedes entonces se van a ceñir bajo los siguientes parámetros. Ok, la estructura debe llevar un título, debe llevar un índice, debe llevar una introducción. En la parte de introducción, recordar que nosotros iniciamos con una pequeña mención en qué consiste nuestro trabajo. En este caso, usted puede iniciar el presente trabajo en la recopilación bibliográfica, porque eso es lo que ustedes van a hacer, buscar de forma amplia y de forma específica información de un tema
establecidos, por la cual entonces usted coloca ahí, este trabajo fue realizado para el curso de educación ambiental, ¿verdad? Donde se recopila información bibliográfica del tema tal dentro de los días o dentro del mes tal, punto y aparte. Ok, luego de eso, entonces, que usted menciona, para que el lector vea y tenga un pantallazo de qué es lo que usted, de cuál sería, qué sería lo que él se va a encontrar, entonces usted coloca en los siguientes párrafos que dentro de la parte, el marco introductorio, se desarrollaron los siguientes puntos: justificación del tema, en el que se investigó cuáles eran los impactos o posibles focos de contaminación de los ríos importantes, como el río Caldera, el río Chiriquí Viejo en la República de Chiriquí, donde se investigó, ¿verdad?, mediante presentaciones de muestras y análisis de laboratorio, ¿verdad?, cuáles eran entonces esos elementos presentes, tanto biológicos como químicos, en las aguas. Eso se coloca en la parte introductoria. Luego de eso, entonces, usted hace mención, pues, si desea, los posibles alcances y las posibles limitaciones de su documento. En el siguiente párrafo, usted decide, entonces, si describe otro punto establecido en su documento, y si no, entonces solamente, pues, lo que hace es que escribe una pequeña definición de su tema y cuál es la situación actual presentada con este tema a nivel mundial o a nivel local. Bien, tiro hacia atrás, recordar que cuando hablamos índice, en índice deben ir, ¿verdad?, enumerados los puntos establecidos en esa página. Y recordar que las páginas del documento, el archivo, todo tiene que estar enumerado. Las páginas tienen que estar enumeradas, porque cuando vamos al índice y se dice que la justificación está en la página 5, yo voy a la página 5 y debo cotejar que sea lo mismo cuando haga este tipo de ejercicio, ¿verdad? Por la cual entonces tiene que estar enumerado. Ok, objetivo general, objetivos específicos. En objetivo general, recordar que los objetivos son alcanzables. Si usted coloca 2 objetivos general, tiene que colocar, la regla establece 1 por 3. Tengo un objetivo general, debo entonces tener 3 objetivos específicos. Puede ser que tenga 2, ¿verdad? También les puedo quitar, no le puedo aumentar 4. Entonces hay que estar claro que los objetivos generales se alcanzan al igual que los objetivos específicos, por la cual en objetivo general, entonces usted tiene que tratar de utilizar verbos que sean medibles y que sean alcanzables, por la cual entonces establecer variables que yo pueda entonces alcanzar dentro del desarrollo de mi documento. Un ejemplo de objetivo general puede ser que ustedes coloquen, ok, dentro de los objetivos generales mencionamos que así inician, realizar un estudio descriptivo de las diferentes fuentes alternas de energía en Panamá. Punto. Realizar un estudio es alcanzable porque eso es lo que usted está realizando para esta materia, un estudio, ¿verdad?, donde usted va a identificar, donde usted va a buscar información acerca de ese tema, fuentes alternas de energía, y es alcanzable. Dentro de los objetivos específicos, entonces yo coloco identificar cuáles son las fuentes alternas de energía utilizadas en Panamá o desarrolladas en Panamá. Es alcanzable identificar. Yo voy a buscar los nombres de esas fuentes que se usan en Panamá, de esas fuentes que son alternas, esas fuentes que vienen a ser reemplazo de la dependencia de lo que eran los derivados del petróleo para obtención de energía. Entonces, otro objetivo puede ser describir cada una de las fuentes alternas de energía establecidas en Panamá. Entonces, son alcanzables, ¿por qué? Porque se llevan a cabo su desarrollo dentro de nuestro documento. Justificación de la investigación. Dentro de la justificación de la investigación, entonces tenemos que establecer
tenemos que establecer que nosotros en ese punto entonces vamos a mencionar cuál sería o qué investigar de ese tema para que sea entonces referente y para que sea de cambio para nuestros compañeros o el lector. En este caso, dentro de la justificación de la investigación, yo puedo colocar pues que sería investigar posibles estudios de análisis de las aguas, de la calidad de las aguas de nuestros ríos, para identificar entonces o concluir para ver si hay algún tipo de riesgo químico y biológico en las aguas utilizadas, en las aguas de nuestros afluentes hídricos en nuestra localidad. Eso sería una justificación. Yo voy a investigar para ver, mediante estudios, una base de datos, debo analizar una base de datos para ver entonces si los estudios demuestran que nuestros ríos están contaminados. Eso sería una justificación, ¿verdad? ¿Qué yo voy a hacer? Tratar entonces que sea novedoso, el tema sea de novedad y que al final entonces sea de impacto en la investigación, lo que realice sea de impacto para el lector o los estudiantes. Alcance, dentro de los alcances sería entonces hasta dónde llegaríamos a consultar por medio de plataformas de videoconferencia a alguna persona que tenga que ver con el tema, algún agricultor, alguna autoridad o de alguna institución o alguna persona referente a alguna ONG. Entonces, eso por ahí sería entonces hasta donde usted llegaría con su tema, ¿verdad? La otra, los alcances también pueden ser que quieran ir y visitar otras páginas, otras bibliotecas virtuales, además de la que encontramos en Panamá. Limitaciones sería entonces, las limitaciones no son de tiempo, las limitaciones no son de conectividad. Ya eso está, la condición, ¿verdad? La condición establece pues que son limitaciones referente a la situación en base a información, en base a que el tema en Panamá no está desarrollado del todo porque se ha leído, se ha buscado y al final entonces usted no logra encontrar esa información contundente. A eso le llamamos limitaciones. Marco teórico se refiere, cuando hablamos marco teórico, nos referimos a que usted va a colocar ahí toda la parte de la información de su tema, desde desde lo más complejo, lo más abarcador, hasta lo más simple. ¿Qué significa? Que yo voy a definir primero nuestro tema. Si hablamos de contaminación hídrica, yo voy a colocar, definir qué es contaminación, qué es un contaminante, luego, y entonces agarro y lo aglomero como un todo y que sería entonces investigar, definir qué es contaminación hídrica. Luego de eso, entonces busco información a nivel mundial, a nivel regional y concluyo entonces con información de lo que está pasando en este tema a nivel local. Eso es una estructura a utilizar dentro de lo que es el marco teórico y es la teoría en sí, ¿verdad? Es copiar, citar, respetar el derecho de autor y seguimos entonces elaborando ese contenido que es el que nos va o va a nutrir al lector, ¿verdad? Para poder entender nuestros resultados. Ok, conclusiones. En las conclusiones son las ideas a las cuales usted llega al final de su elaboración del trabajo, recomendaciones, usted luego entonces de realizar su estudio, cuáles son esos aportes que usted daría al lector para el mejor desarrollo o el manejo de lo que es el tema, de la situación actual de su tema. Bibliografía y referencias, normas APA, sexta edición, se refiere entonces a utilizar la norma cuando nos habla pues que para redactar una referencia o un libro, una referencia bibliográfica, yo debo iniciar con el apellido, punto inicial del nombre, punto, abro paréntesis, coloco el año de publicación del documento
cierro paréntesis, punto, coloco el título del documento, la educación ambiental en Panamá, punto, por decir. Luego de eso, la editorial, y coloco entonces las páginas consultadas. Eso es cuando hablamos de libro. Cuando hablamos de webgrafía, nos estamos refiriendo a utilizar de igual forma, buscar en esa fuente electrónica, en ese blog, el autor de esa literatura. Entonces, colocar el apellido del autor, punto, inicial del nombre, punto, abro paréntesis, la fecha de publicación de ese artículo, cierro paréntesis, coloco el título del documento de ese blog, y a manera de etiqueta estricta para utilizar, debe ser utilizado siempre cuando hablamos de webgrafía o referencias electrónicas. Usted coloca entonces copiar y, coloca recuperado de, luego de eso copia, pega entonces el link www.http.com, la educación virtual ambiental.com, y al final entonces seguido usted coloca la fecha de consulta de ese documento. Ese es el ejercicio cuando hablamos de libros, cuando hablamos entonces de webgrafía o referencias electrónicas. Así que entonces esa es la estructura a desarrollar. Ustedes están viendo los criterios a evaluar para lo que son las sustentaciones. Para el curso, en base a la estructura de evaluación, el sistema del 100%, lo que hicimos fue que lo trabajamos de la siguiente manera: un 30% trabajos individuales, 30% trabajos grupales, y por último, un 40% que nos menciona entonces ubicado para su trabajo final. Ya les mencioné, hay que entregar un trabajo de Word, hay que entregar un trabajo en PowerPoint. Así que entonces debemos estar claros con eso. El trabajo final en PowerPoint debe ser sustentado por todos. Todos deben sustentar ese documento, ¿verdad? Se le va a dar un tiempo y usted entonces sustenta la información para poder defender su trabajo final, defender su nota final del curso. Así que entonces recordar que del 40%, 20% es establecido para la sustentación de ese trabajo, donde un 15% está establecido para la sustentación, para su sustentación, y un 5% sería para esa presentación que usted realiza, por la cual entonces es importante que usted sustente, porque se pierde de un 15%, y al final recuerden que es obligatorio en este caso, están en las últimas sesiones para poder entonces tener el derecho a esa nota final, o ese trabajo final. Así que entonces quedamos en el punto de preguntas. Lastimosamente no estamos presentes. No llegaron a nuestra sesión del día de hoy, y por la cual entonces hay que continuar. Continuamos entonces con la presentación, que es educación ambiental. Es el tema que les tengo para el día de hoy, tema desarrollado para el día de hoy en nuestro curso. Bien. ¿Qué es educación ambiental? Para muchos, educación ambiental, muchos mencionan que sería la utilización de técnicas, de herramientas, de sistemas en el cual se puedan adoptar todas esas herramientas, esos instrumentos para lo que es la conservación y la preservación de los recursos naturales, o la preservación del medio ambiente. A eso muchos son las ideas y las definiciones que mencionan el que es educación ambiental. Dentro de los objetivos de la educación ambiental sería valorar la educación ambiental como una herramienta en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, los objetivos del desarrollo sostenible que deben ser alcanzables según lo establecido por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas,
cumplidos hasta el 2030, ¿verdad? Hay un rango de ejecución de estos objetivos y que la fecha límite entonces para ejecutarlas todas sería hasta el 2030 según la ONU y en lo cual nosotros podemos encontrarla como la ODS, que sería el Objetivo de Desarrollo Sostenible, y alrededor, ¿verdad? Se enmarcan 17, entre 17 objetivos para ser alcanzables. Toca la parte de la calidad de vida, toca la calidad de los recursos naturales, toca la parte de la equidad en el sentido de respeto hacia todo ser o todo individuo, los niños, las mujeres, el hombre, etcétera. Ok, dentro de los antecedentes que tenemos, se menciona que antes de los años 60 existían movimientos que eran relacionados con ciertos grupos, los hippies, ¿verdad? No se les mencionaba, no tenían un nombre como tal, ecologistas, sino pues que era relacionado con esta agrupación. Principios de los 60 y finales de los 60 y principios de los 70, ¿qué pasa? Que ya se comienza con un pequeño avance, nacen personas, surgen personas importantes como Raquel Carson, en la misma menciona y hace fuerza dentro de su mención, dentro de lo que es la parte de pelear a favor del medio ambiente, en la que ella menciona que había una estrecha relación entre los problemas ambientales de la actualidad, de ese momento, con lo que era la aparición de cáncer. Existen en esos momentos grandes de desastres naturales, ambientales ocasionados por el hombre y en el que se menciona, pues que de los políticos mencionan que lo que hacía Raquel Carson más el resto de los pobladores que exigían respeto hacia a los ecosistemas, mencionaban que todo se tildaba todo tenía un tilde un tinte de la parte política, por la cual entonces no se hacía o no había un impacto enorme en esos momentos, ¿verdad? La fecha de 1968 podríamos utilizarlo como punto de arranque. El nacimiento comienza primero con un fuerte tinte de conservación impulsado, en este caso, impulsado por la creciente conciencia del deterioro del medio ambiente, a razón de que esas pequeñas mentes ilustres veían, veían la relación que existía, veían la relación que existía en ese momento de los problemas ambientales con lo que era la parte de la calidad de vida de las personas. Además de eso, mencionaban de que, el creciente aumento de la población poco a poco se estaba dando en los años, conforme transcurrían los años y al final de cuentas, entonces, lo que era la producción de alimentos iba en detrimento, iba en caída y que eso ocasionaría entonces esa población, ese aumento de la población, al final entonces ocasionaría que se ocasionara entonces una presión enorme hacia los recursos naturales y por consiguiente entonces el colapso de la naturaleza. Ok, otros antecedentes: derroche de recursos naturales ocasionados por el modelo económico, que no ve límites en el crecimiento, no hay límites de hasta dónde crecer, ¿verdad? Todo es el afán de explotar y de extraer, sin respetar lo que es la parte de regeneración de los recursos naturales. Preocupada dominar la naturaleza al servicio del desarrollo económico, en los 60 esto cambia. La escuela ofrece una educación en relación al medio ambiente. Se ven los peligros que amenazan nuestro medio de vida y se busca motivar el desarrollo de medidas protectoras, ¿ok? Entonces, no podemos decir que todo se enmarca en lo que es la preservación, sino que vamos a utilizar otra forma que sería conservar. O sea, tratar de que exista el poder utilizar los recursos naturales
porque toda materia prima de cualquiera fuente de producción depende de los recursos naturales, ¿verdad? Esta materia prima viene directamente de los recursos naturales. Entonces, había entonces que poder buscar esa relación y esa armonía entre usas, la economía, el desarrollo de la economía y además de eso entonces lo que era el manejo sostenible de los recursos naturales, por la cual entonces se crean medidas para la protección razonable, la protección, en este caso, el desarrollo sostenible de los recursos naturales y de los ecosistemas como tal. Ok, un breve un breve momento entonces, y mención de esa línea de la historia, esa línea de tiempo de la historia de la educación ambiental, podemos mencionar en 1948, 1948 se crea, 1948 se crea la OICN y la OICN, les menciono que la OICN es un organismo sin fin de lucro en la cual es representada por los diferentes científicos de biodiversidad, en la parte de biodiversidad de todos los países, ¿verdad? Es un panel de expertos en el tema de todos los países, representados por todos los países. Entonces, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, lo que nos menciona pues que ellos son los que recaban la información de los animales, del número de individuos, el número de especies de cada país. Cada país levanta un informe por medio de inventario, envía esa información a la OICN y la OICN lo que hace es que regula entonces la información, la sintetiza, regula lo que son temas de extracción, temas de caza, temas de uso para lo que es la parte de genética, ¿verdad? Y levanta entonces una base de datos para determinar entonces qué animales están en peligro de extinción, qué animales desaparecieron y qué animales entonces están vulnerables. Todo eso con la información que facilita los diferentes países. Ok, en 1961 se crea la Fundación WWF, que al final de cuentas no es más que una fundación tipo banco que provee información, provee financiamiento para el desarrollo de todos los proyectos ambientales en los diferentes países. En 1968 se crea la conferencia para la UNESCO, en este caso la conferencia sobre la biosfera. En el 69 por primera vez se menciona la palabra, el concepto de educación ambiental por el doctor William Stapp en la Universidad de Michigan. En 1971 se crea en este caso la fundación, la organización Greenpeace y se crea el Club de Roma. Puntos importantes, la última también menciona que es una organización, ¿verdad?, con activistas a nivel mundial en los diferentes países. Ok, en 1973, programa de las Naciones Unidas, se crea el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible, en este caso PNUMA. En el 75 se crea el primer programa internacional de educación ambiental para lo que es el desarrollo de cómo lo vamos a hacer. En 1977 se plantea, en este caso se crea un tipo de programa internacional para la acción. ¿Qué significa? Que no solamente entonces educamos, sino que llevamos eso a la acción en la parte ambiental. En 1992 se realiza la cumbre de la Tierra o la cumbre de Río de Janeiro. Entonces, educación ambiental no es más que utilizamos el sustantivo educación, promover el desarrollo armónico de la persona en todas sus capacidades. Significa pues que educamos, cuando se educa como padre, en los primeros años fundamental realizar esto, ¿verdad? Y lo que hacemos es que
desarrollamos en el estudiante todas esas capacidades para que logre ser un individuo íntegro y que al final entonces pueda desenvolverse de forma armónica con la sociedad. A eso se le llama educación. No es lo mismo que escolaridad, ¿verdad? Con la parte de escolaridad, eso se da es en la escuela. Escolaridad nos referimos entonces cuando se le suple de información para el mantenimiento, el manejo del conocimiento en un área. Entonces, ¿verdad? Al final de cuentas, muchas veces recordar que un individuo, siendo una persona ilustre, al final de cuentas su comportamiento con la sociedad no es la correcta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el individuo fue escolarizado. Pero, ¿qué pasó? Que la parte de la educación llevada a cabo desde los primeros años de su crecimiento, ¿verdad? De su infancia, hasta ser un individuo adulto, esa parte flaqueó, esa parte tuvo falencia. Adjetivo ambiental significa sinónimo de verde, naturaleza. Entonces, ahora bien, significa entonces lograr desarrollar capacidades, habilidades y destrezas como individuo, ¿verdad? Para que logre entonces poder desenvolverse y poder entonces utilizar todos estos mecanismos para la conservación de los recursos naturales. Y si bien entonces utilizando las mismas para poder entonces llevar esto a otras personas, ¿verdad? A eso es lo que le llamamos educación ambiental, desglosada de la siguiente manera. Ok, dice que contribuye al logro del desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible no es más que utilizamos en el presente y tratamos de que los mismos puedan ser preservados para nuestras futuras generaciones. Contempla no solo la transmisión de conocimientos y la adquisición de conciencia, sino comportamientos y acciones al logro de la armonía del ser humano con su ambiente. Eso es lo que busca el desarrollo, en este caso la educación ambiental, transmitir conocimientos, habilidades, destrezas, técnicas, herramientas, instrumentos para poder entonces lograr esa acción de nuestras actividades con la parte ambiental. Entonces, ¿cuál es el propósito? Lograr que el ser humano conozca y tome conciencia de su papel como parte integrante del medio ambiente. Se fundamenta en el principio de respeto hacia toda forma de vida y de cultura. Todos los seres, todos los individuos tienen un nicho ecológico en este planeta, por la cual entonces eh, se debe respetar el hecho pues de que no somos una raza suprema, ¿verdad? Con la capacidad de raciocinio exagerado, sino que el mismo, ¿verdad? Y lo que es el desenvolvimiento de otros individuos se tiene que respetar de igual forma, porque al alterar esta situación, lo que ocasionamos entonces son perjuicios hacia la parte ambiental y por la cual entonces lo que existe en la actualidad son plagas, porque hemos alterado el ecosistema eliminando los depredadores. Entonces, la educación ambiental, en resumidas cuentas, es una propuesta para pensar nuestra realidad cultural a partir de la crítica de la sociedad humana, una crítica actual hacia la cultura panameña, hacia la sociedad panameña. Se menciona pues que no es la óptima, no le damos ese uso óptimo, la racionalización de los recursos naturales, porque lo que tenemos en la actualidad, ¿verdad? Son impactos ocasionados por los panameños, algunos panameños, hacia la parte ambiental, en el que no nos importa ir en un vehículo y arrojar las basuras, los desechos sólidos en cualquier lugar, en el que al final de cuentas nuestras aguas residuales, nuestras aguas industriales, no nos importa que las mismas no sean tratadas, sino que se vierten directamente hacia los cuerpos de agua. Es una mirada comprometida con un mejor presente y un mejor futuro, en el que al final de cuentas
lo que buscamos, lo que se busca, lo que se enmarca, en lo que se marca la educación ambiental es lograr que el ser humano, los seres vivos mantengan una calidad de vida óptima, apropiada, ¿verdad? Regulando este tipo de acciones que afectan no solamente la biodiversidad, sino a nosotros mismos. Y es una disciplina, de todo es una disciplina del conocimiento establecida para poder entonces mantener un mejor mañana. Ahora bien, luego que hemos hablado de grosso modo del concepto de educación ambiental, ahora bien les presento dos definiciones encontradas. La primera dice que la educación ambiental debe ser permanente de los primeros años de la infancia hasta la edad adulta. Esta educación debe preparar al individuo para la comprensión de los problemas, primeramente para poder entender algo, para poder conocer, realizar algo o actuar en algo, yo debo conocer, yo debo entender, ¿verdad? Debo conocer entonces, en este caso, los problemas ambientales encontrados o que existen en la actualidad, ¿verdad? Donde se proporciona, en este caso, proporcionar conocimientos técnicos y cualidades necesarias para desempeñar una función productiva con miras a mejorar la vida y proteger el medio ambiente, ¿verdad? Y ante todo, prestar atención a las debidas, a los valores éticos, que muchos lo hemos perdido, valores éticos ambientales. Nos quedan los valores éticos morales que también también se ven entonces, en este caso, muchas veces en las que no se tiene buen cimiento, ¿verdad? Pero algunos tratamos de mantenerlo, algunos lo mantienen, pero esos valores éticos ambientales en muchos desapareció, ¿verdad? No hay respeto hacia el árbol, no hay respeto hacia los animales, los golpeamos, los ultrajamos, no hay respeto en invertir, en tirar cualquier cosa a los ríos, cuando al final nos proveen de agua, ¿verdad? Agua para nuestras plantas potabilizadoras y proporcionarnos que nos den, en este caso, faciliten el agua potable. Ok, esa educación ambiental, esa educación ambiental al final se lleva a cabo por medio de 3 vías. La primera sería la educación ambiental formal. La educación ambiental formal se establece pues que es la educación en la parte ambiental que recibe usted dentro del curso de educación ambiental en su pensum académico, en su plan de estudio, es la educación que recibió este servidor durante 4 o 5 años, ¿verdad? La educación ambiental no formal es la que se lleva a cabo y en el que adquirimos conocimiento en la parte ambiental, ya sea en seminarios, simposios, talleres, por medio en este caso, reuniones con extensionistas ambientales en la parte ambiental del MIDA, de mi ambiente, de la Autoridad de los Recursos Acuáticos o cualquier otra empresa o cualquier otra institución que tenga esa sección, ese departamento ambiental. Y la educación ambiental informal establece pues que ok, es el mensaje, son esos artículos ambientales que nos llegan de un periódico digital, que nos llegan en este caso, por mensaje de WhatsApp, nos llegan por medio de un brochure, nos llegan por medio de un banner, etcétera, ¿verdad? A ella le llamamos educación ambiental informal. Ahora bien, luego de todo lo que ha pasado, luego de todo lo que ha pasado en el mundo, entonces se buscan esfuerzos para controlar, para regular estos problemas ambientales y llegar entonces a una sola información, a un solo punto que pueda ser utilizado por todos los gobiernos, los gobiernos de turno, ¿verdad? En los diferentes países. Entonces, se dan reuniones para llegar a acuerdos y firmarlos entonces, o que sean pactos eh, llamados en este punto acuerdos, tratados internacionales
Y los mismos que se desarrollaron fueron los siguientes. Estos tratados que se han llevado a cabo, algunos son los siguientes. En el 1992 se realiza la Cumbre de la Tierra de la ONU, llamada, en este caso se crea el informe de Brundtland, que nos habla acerca de esa parte de la carta de la Tierra, ¿verdad? El Foro del Río y la Agenda 21. Ok, el Protocolo de Kioto en 1997 establece que en este tratado, este acuerdo, nos habla acerca del cambio climático. La reunión se lleva a cabo con los gobernantes para poder llegar a un consenso de cuáles eran los máximos permitidos en base a la regulación de los gases de efecto invernadero, para poder entonces hacer presión, ya que ya se estaba viendo que había un problema llamado calentamiento global, por consiguiente el cambio climático, ¿verdad? Se llevó a cabo en Kioto, Japón, donde 10 países no firmaron el acuerdo, y se entiende porque son países que dependen de la industrialización, eh, automatización de todos sus procesos, y por consiguiente mucha dependencia a lo que es el petróleo, derivados del petróleo para la obtención de energía. Dentro de esos países, China, Estados Unidos y Australia. Si bien algunos mencionan que hasta Alemania también no lo firmó. Ok, entonces en el 2000 se crea la Cumbre del Milenio en Nueva York. En el 2002 se crea la Cumbre del Desarrollo Sostenible. Ya en ese momento, ¿verdad? Se está viendo pues que todas nuestras actividades tienen que estar enmarcadas hacia la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible. Ok, en, en este caso en Copenhague se realiza entonces la conferencia sobre el cambio climático, que sería la 15ª, llevada a cabo para poder entonces buscar todos los esfuerzos y llevarlos entonces a la parte de la protección y regular entonces lo que estaba pasando con respecto al cambio climático, ¿verdad? Ok, entonces la educación ambiental en Panamá, el contexto legal establecido, se crea una ley, existe una ley creada en 1992, la ley 10 del 24 de junio. La ley establece que se iba a dar de forma, en este caso, todas las escuelas, primer nivel de enseñanza, segundo nivel de enseñanza, de forma obligatoria, al igual que en la educación superior, tercer nivel de enseñanza, tenían dentro de su plan de estudio, o como eje transversal, tenían que hablar acerca de educación ambiental, era obligatoria. Y lo que se buscaba era que Panamá hiciera énfasis, ¿verdad?, en lo que era la conservación y preservación de los recursos naturales. Esta ley en el 2014 fue modificada, derogada, y al final entonces, ¿qué pasa? Que, ok, se crea la ley 38 del 2 de diciembre de 2014, perdón, que no solamente nos habla ahora entonces de la educación ambiental, de la obligatoriedad de la educación ambiental, sino que también nos habla de gestión integral de riesgo de desastre. Y recordemos que Panamá no está exento ante tsunamis, no está exento ante erupciones volcánicas, y no está exento ante terremotos, por la cual entonces hay que llevar esos esfuerzos en las escuelas, ¿verdad?, para nuevamente reintegrarnos, nuevamente reorganizarnos y poder entonces estar al tanto, estar pendiente ante cualquier eventualidad, a razón pues de que están suscitando, se están llevando en diferentes puntos del globo terráqueo fenómenos naturales, y debemos estar preparados. Ok, el fundamento legal establece que la enseñanza obligatoria de la educación ambiental y riesgo de desastres naturales, ya les mencioné, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel de enseñanza, en este caso la educación superior, por la cual ustedes, todas las especialidades, todas las licenciaturas, deben dar dentro de su plan de estudio esta materia que es obligatoria, de educación ambiental. Ok.
el fundamento legal, el artículo 5 de la ley establece también que, ok, debe darse el mayor énfasis debe darse el mayor énfasis de esta educación, de esta capacitación formal, de formación, ¿verdad?, hacia los comunicadores sociales y mayormente hacia los docentes, ¿verdad?, porque tienen una función muy interesante, y es que ayudan a formar personas, y que pueden entonces eh, pueden ser elementos, sujetos importantes para el logro eficaz del desarrollo sostenible, y por lo cual la educación ambiental. Ok, entonces, como siguiente subtema les tengo biodiversidad en Panamá. Este punto, estas diapositivas las traigo para que veamos, pues, para que veamos entonces qué es lo que Panamá tiene, con qué es la cantidad con la que contamos de animales, de plantas, etcétera, ¿verdad? Y al final entonces saber qué es lo que tenemos para poder entonces hacer énfasis en cómo lo vamos a cuidar, que muchas veces, ¿verdad? Muchas veces necesitamos números para poder entender entonces qué es lo que tenemos en la mano. Ok, entonces dentro de los datos numéricos que les traigo serían los siguientes. Bien, se menciona que Panamá tiene presentaba para el 2004 alrededor de 10.444 especies de flora a nivel local, a nivel de país, como república. Se manejaban 972 especies de aves, que superaba a Estados Unidos y Canadá, 107 especies endémicas regionales y 12 en Panamá. Ok, cuando hablamos de una especie endémica regional, la podemos encontrar en Panamá, Costa Rica también, u otra parte del continente, ¿verdad? La podemos encontrar en Panamá, Colombia, y de igual forma en otros puntos de la geografía. A eso le llamamos especie endémica regional. Ejemplo de eso, el águila arpía, nombre científico, águila arpija, arpía, y lo podemos encontrar en Panamá y Colombia. Ok, el quetzal, nombre científico para muchos vecinos, lo podemos encontrar en Panamá, Costa Rica, Guatemala, Salvador, y llegar entonces hasta el desarrollo de ese espacio biogeográfico lo podemos encontrar hasta México. Esa es una especie endémica regional. Una especie endémica, una especie sinónimo, nativa, una especie autóctona, corresponde a que solamente la encontramos en Panamá. Ejemplo, la rana dorada, nombre científico Atelopus cetequi. La rana solamente la encontramos en este caso, la región central de Panamá. Otro ejemplo también ícono, ¿verdad? De estas especies que tenemos sería entonces la flor del Espíritu Santo, nombre científico Peristelia petala. La flor solamente, esa orquídea solamente la encontramos en Panamá. Otro ejemplo sería entonces la rana cerro sapo. La rana cerro sapo solamente se encuentra en esa región, en esa montaña llamada Cerro Sapo, y que ese punto lo encontramos en el Parque Nacional de Darién, ¿verdad? Solamente la encontramos en esos puntos. Así que mencionamos también, ¿verdad?, que estas especies de anfibios presentan una situación de vulnerabilidad a razón de que hay un hongo que les está afectando, le está atacando su piel, y recuerden que por medio de la piel es que estos animales respiran, ¿verdad? Ocasionando pues que haya en este caso, alteración en su fisiología, en lo que es la parte respiratoria, y por consiguiente entonces afectando la muerte. El hongo es el que afecta, es el patógeno, el organismo que lo afecta. El hongo no es de Panamá, el hongo no es de aquí, de la región, pero por medio de a lo que le llamamos especies exóticas, ¿verdad? O especies invasivas, que no es más que son especies que pueden ser traídas por equivocación, por accidente, por otra especie, o por medio de acción del viento, etcétera, fue introducida y traída a Panamá, ¿verdad? Que probablemente también pudo haber sido por esto de la globalización, el turismo también de aventura, el hongo haya venido dentro de la ropa,
o el calzado de las personas. Al final de cuentas, entonces, el hongo ha llegado y ha hecho estragos no solamente a nivel local, aquí en Panamá, sino en otros puntos, en otras regiones, y tiene entonces a los especialistas, a los herpetólogos con este dolor de cabeza, ¿verdad? Donde lo que han hecho, han optado sería llevar al animal a cautiverio, sacarlo de su hábitat para poder entonces lograr la reproducción en cautiverio ex situ y lograr entonces luego después de eso entonces llevarlos a lo que es el área o su hábitat, ¿verdad? Se menciona que el número de especies de igual forma también ha disminuido, ¿verdad? Por eso fue que lograron entonces sacar reproductores, sacar especímenes para poder entonces llevar su reproducción de forma asistida en laboratorio. Ok, dice que tenemos 250 especies de mamíferos. Otra de la parte interesante de nuestra biodiversidad dice que tenemos reptiles, tenemos 229 reptiles en la República de Panamá, de 7 tortugas marinas, ¿verdad? Tenemos 5 especies de tortugas aquí en Panamá. Es un orgullo mencionar pues que tenemos 5 de esas 7. O sea que cuán importante, cuán nos debemos sentir orgullosos y ante todo, ¿verdad? Saber la importancia, saber la responsabilidad que tenemos en nuestras manos de cuidar que esas especies no desaparezcan o no se eliminen, porque al hacerlo desaparecen de la faz del mundo, ¿verdad? Porque tenemos 7, tenemos el hábitat de 5 de estas especies, ¿verdad? Entonces, lamentablemente Panamá no ha apostado hacia la parte de aprovechamiento de nuestros recursos naturales de forma sostenible, y lo que ha ocasionado es la venta de nuestras costas, y recordar que estos animales, estas tortugas marinas, desovan en arena, desovan en nuestras costas, en nuestros litorales, y que tienen una condición por medio de un GPS biológico, que cuando la madre desova, ¿qué pasa? Que sus primeros días luego de la eclosión, estos animales van al agua, van al mar, y que su infancia, su etapa juvenil la realiza en otras aguas, en otras latitudes, pero luego de que estos animales entonces llegan al momento de la etapa de reproducción, ellas vuelven nuevamente a esa área, llegan a ese punto donde ellas nacieron, por la cual entonces, si sucede esto, que seguimos vendiendo nuestras playas, nuestras costas, ¿qué va a pasar? Que cuando estos animales van a volver a ese sitio donde ellas nacieron, lo que van a encontrar es cemento, su área alterada, por la cual entonces no van a encontrar un sitio, no van a encontrar su sitio original como lo tenían. Así que entonces, para que tomemos en cuenta esto. Anfibios tenemos 197, según la OICN, tenemos 220 especies de peces de agua dulce y 1157 especies de especies marinas. Ok, bien, dentro de este punto debemos mencionar, ¿verdad?, que nuestra biodiversidad está cambiando lamentablemente por acción antrópica, por la mano del hombre, ¿verdad? Donde ha ocasionado la deforestación, la erosión, etcétera, incendios forestales, por la cual entonces nuestra cobertura boscosa, nuestros bosques, de igual forma también han cambiado, ¿verdad? Lo que teníamos en cobertura boscosa para 1946, para 1992, vemos pues que puntos estratégicos que representan la cordillera central, la cordillera de Talamanca, ¿qué pasa? Que esa área boscosa, esa área alta, representativa de la tierra alta de Panamá, lamentablemente pues estamos perdiendo los bosques en la comarca Nuevo Buglé, ¿verdad? Para el área de Darién, vemos pues que los asentamientos humanos de igual forma están haciendo presión hacia los recursos naturales de esa área. Para el 2000 veamos pues que como
nuevamente, entonces el desarrollo de la provincia ha llevado consigo la alteración también de este punto. Acá vemos para el 2000, vemos entonces nuevamente esta cantidad de espacios acrecentados que están en crecimiento, ¿verdad? En esta área de la comarca y donde vemos, pues, donde vemos entonces que ya prácticamente son pocos los reductos de bosque los que tenemos. Para la península de Azuero, vemos pues que anteriormente, para la península de Azuero, entonces vemos pues que anteriormente contábamos con un buen reducto de bosque, pero poco a poco entonces ha ido cambiando, haciendo pues que esa área que pertenece a lo que es el arco seco no es no es más que la zona donde mayormente la temperatura ambiental golpea, ¿verdad? Golpea de forma significativa a razón de las altas temperaturas en ese sitio. Entre esas áreas tenemos, las provincias pertenecientes a esa área, el arco seco sería entonces Coclé, tenemos Coclé, tenemos Veraguas, tenemos Los Santos y Herrera, ¿verdad? Que corresponden a lo que es la península de Azuero. Herrera, Los Santos. Ok. Para el 2012, el último levantamiento de la parte boscosa, lo que tenemos entonces, esto es lo que tenemos. Lo que tenemos prácticamente es poco. Estos puntos, estos baches que quedan, estas líneas, serían entonces los puntos más altos de las montañas, del sistema de montañas que se posan en la cordillera central, la cordillera de Talamanca, ¿verdad? Que se han salvado a razón de eso, por la alta cantidad, o en este caso, el relieve pronunciado, el relieve que no permite el asentamiento humano, porque si no, de igual forma ya lo hubieran deforestado, ¿verdad? Ok, y acá vemos entonces cómo va quedando la parte del arco seco y este punto entonces donde estaba haciendo mayor énfasis también. Ok, cuando hablamos de una especie endémica regional, yo les mencioné el árbol Panamá, el árbol simbólico de la República, pero el árbol Panamá, nombre científico, Esterculia petala, lo podemos encontrar en Panamá y Costa Rica. ¿Qué significa? Que lo encontramos entonces, se identifica por medio de un GPS que los sitios encontrados, donde lo encontramos fueron en Panamá y Costa Rica. De igual forma, el Guasuma humifolia, el guásimo también de igual forma se encuentra en Panamá y Costa Rica. Ok. El Tabebuya Guayacán, de igual forma se georreferenció en Panamá, Costa Rica. El Tabebuya Rosea, el Roble, también Panamá, Costa Rica. Ok. Animales en peligro de extinción, otro subtítulo. Ok, punto importante dentro de nuestra temática ambiental, y es que, okay, nuestra biodiversidad lamentablemente, como ya le mencioné, está cambiando de forma significativa, negativa, ¿verdad? A razón de las actividades antrópicas, actividades ocasionadas por el hombre hacia el medio. Entonces, esa presión que como humanos estamos ejerciendo, lamentablemente está llevando a muchas especies a su extinción, y que se presenten con una vulnerabilidad y en estado crítico, en la cual entonces se levanta un documento llamado la lista de animales en peligro de extinción en Panamá, llevado entonces a Gaceta Oficial, llevado a que sea legalizada para que pertenezca a la normativa ambiental, para que se hagan esfuerzos para poder entonces proteger estos animales. Y dentro de esa lista yo les traje algunos animales, entre estos. Ok,
Musino quetzal lo encontramos en Panamá, lo encontramos en Costa Rica y lo podemos lograr encontrar hasta todo lo que es en la parte de México. De igual forma, ese sería el sitio o la área biogeográfica, el territorio, el área donde ese animal puede habitar, ¿verdad? Dentro de esos otros animales tenemos el águila arpía. Tenemos aquí entonces la vista de este animal. Tenemos la guacamaya azul y guacamaya amarilla, la ararauna, ok. Nombre común, guacamaya verde. Nombre científico, ara ambigua. Ok. Una especie, cualquiera, animal, microorganismo, plantas, tienen un nombre común para su identificación y tienen un nombre científico. Ok. Su nombre común muchas veces cambia en las latitudes cercanas. Puede cambiar aquí en David, puede cambiar en Puerto, ese nombre común, ¿verdad? Por la cual entonces, para evitar este tipo de situación de no entendimiento, entonces se le coloca un nombre científico. Cuando se habla del nombre científico, ahora bien, el nombre científico es igual aquí en Panamá como en otras latitudes, Alemania, Estados Unidos. Ok, el nombre científico está conformado por el género y está conformado por la otra palabra que sería la especie. Muchas especies pueden pertenecer al mismo género. Ejemplo de esto, ara. ¿Por qué? Porque se presentan algunas características idénticas, pero no similares, pero no idénticas, ¿verdad? Que caracterizan a una especie como tal. Cuando se buscan otras características, ¿verdad? Y existen otras diferencias, entonces una especie se marca y se establece entonces otra palabra que sería la especie. Ok, bien, como estas ambas son con características diferentes, amarilla y esta verde, ¿qué se hace? Entonces se le coloca una siguiente palabra que sería la especie. Araurana, cuando se habla de este nombre científico, solamente nos referimos a lo que es la guacamaya amarilla. Y de igual forma, entonces, acá, ara ambigua, entonces hablamos de la guacamaya verde. Otro ejemplo, para mencionar en este punto, el árbol o la especie corotú. La especie corotú en Panamá se conoce como tal, como corotú. En Costa Rica se conoce como guanacaste, ¿verdad? Porque, para que veamos pues, cómo cambia el nombre común por la cual hay que irnos entonces al nombre científico para su identificación. Dentro, como ejemplo, ¿verdad? Otro punto sería, entre otros animales, tenemos entonces el venado cola blanca, venado corzo, el zaino, el manatí, el tapir, el conejo pintado, el puma. Okay. Estas ambas especies presentan una situación difícil, la razón de que su hábitat lastimosamente ha sido impactado por el hombre. Ejemplo de esto, tenemos el puma con color. Ok, el puma es un animal, es un felino encontrado en áreas boscosas. ¿Qué pasa? Que lastimosamente a veces las áreas boscosas son eliminadas, convirtiéndolas entonces y volviéndolas hacia la actividad de la ganadería, por la cual entonces luego de eso viene la introducción de cabezas de ganado y que lastimosamente entonces como el puma con color transitaba esa área en busca de presa, eso queda dentro de su sistema cerebral, ¿verdad? Esa área donde ella transitaba, ella va al área en busca de otras presas comunes que ella capturaba y lo que encuentra entonces es una área alterada, es un área invadida y que lo único que ve entonces es ganado, por la cual entonces en ese momento el ganado se convierte en la presa a cazar de este animal. ¿Y cuál es la consecuencia al final? Que los ganaderos entonces al ver este animal lo ven como un peligro y eliminan o
matan al animal utilizando entonces armas de fuego. Ok, acá con respecto al manatí, el manatí presenta un inconveniente. Solamente se encuentra aquí en Panamá, en el refugio de vida silvestre San Ponsac. Ok, no es una especie nativa, autóctona, es una especie endémica regional, porque también la podemos encontrar en otras latitudes. Comúnmente también la podemos llamar como vaquita marina. Ok, este animal tiene una peculiaridad eh, donde solamente lo podemos encontrar en lo que son las desembocaduras y las entradas de aguas, salida de agua dulce, entrada de agua marina, aguas saladas, ¿verdad? En puntos llamados humedales, esteros. Ese es el hábitat perfecto de este animal. Lastimosamente, ¿qué pasa? Que esas áreas, como son salidas de ríos, entradas de aguas marinas, son lugares utilizados como medios de transporte, utilizados o vías de transporte, ¿verdad? Para poder entonces comunicarse con la parte litoral y poder entonces ir hacia el mar. Ok, en muchas ocasiones, por no regular lo que era la velocidad de las propelas en estas embarcaciones, en los botes, en las lanchas, ¿qué pasa? Que entraban con sus máquinas, sus motores fuera de borda a altas velocidades, ocasionándole entonces que las hélices de las propelas golpearan entonces al animal, ocasionándolo, llevándolo entonces a la muerte. Así que entonces, como conclusiones, tenemos que la educación ambiental es una herramienta que en la actualidad facilita a las instituciones, ONGs, instrumentos indispensables para la preservación del medio ambiente. Contamos con una ley que nos brinda el andamiaje para lograr la sostenibilidad de nuestras políticas públicas. Solamente faltaría entonces aplicarla y llevar entonces a convertirla como una política de Estado y que no solamente sea a nivel de organizaciones, a nivel de instituciones, sino que sea entonces algo de forma general como país. Entonces, con esta explicación, damos por culminado nuestro tema del día de hoy, la educación ambiental. Queda la grabación a observarla y cualquier cosa, entonces estamos a la orden. Ok, de este trabajo, de esta presentación, entonces ustedes me van a realizar un mapa mental. Ok, entonces ya para culminar, los voy a llevar a la plataforma. Vamos a ver entonces qué es lo que tenemos en nuestra plataforma. Ok, en la unidad número 1, lección número 1, ustedes tienen ahí 3 tareas. Dentro de las tareas que tienen, dentro de las tareas que tienen que trabajar serían las siguientes. Dentro de las tareas a trabajar son las siguientes. Me deben realizar un mapa mental, ya les mencioné, un mapa mental con respecto a el tema, utilizando la información del tema presentado, que es educación ambiental. Tienen dentro de su etiqueta, en la sección de tareas, tienen ahí ya cuáles son los requisitos, cuál es el diseño, la estructura a utilizar. Ok, bien, estamos ampliando. Dice que deben realizar un mapa mental, deben utilizar esta información que fue la presentación que les hice. Tenemos los criterios y la fecha de envío. Tenemos entonces un ejemplo a utilizar entonces un título que va en el centro y de ahí entonces despliegan lo que son las ideas del tema utilizado. En la siguiente, tienen entonces un documento llamado Especies en Peligro, es un PDF, tienen que extraer de ese documento
el nombre común, el nombre científico de 10 animales en peligro de extinción. Luego que extraemos esa información, luego que ustedes traen esa información, entonces llevan esa información a un un PowerPoint, perdón, y en ese PowerPoint ustedes van a ubicar no solamente el nombre común y el nombre científico, sino que hay que investigar, utilizando cualquier fuente literaria, van a investigar entonces la imagen, van a, a colocar la imagen, nombre común, nombre científico, la imagen de la especie, la zona biogeográfica, el hábitat, alimentación y las amenazas en la actualidad. Tienen la fecha de cierre, tienen la estructura, una página de presentación, un contenido, conclusiones, bibliografía para ese trabajo y lo envían a la plataforma. Un ejemplo sería colocar nombre común, nombre científico, la imagen de la especie, zona biogeográfica, el hábitat, la alimentación y cuáles son las amenazas para esa especie. Para finalizar, tienen un foro. Para finalizar, tienen un foro, el foro número 1, y dice que habría que ver el video que está en esta etiqueta, en este enlace, y va a contestar la pregunta: ¿cuál ha sido el impacto ambiental del COVID-19 en la naturaleza? Usted entonces recordar pues que debe crear un texto, un comentario en no menos de 2 líneas para poder entonces participar, ¿verdad? Su comentario tiene que ser arriba de 2 líneas. Así que entonces, de mi parte, ha sido todo por el día de hoy. Esperando contar con ustedes, primero Dios, en la próxima sesión, próximo domingo, primero Dios, con tiempo les escribimos y le vamos a mencionar entonces la hora. Así que entonces el enlace de igual forma también se comparte en la plataforma. Ya les mencioné, 6638-5510, mi número para poder entonces atenderlos y ante todo escribirme para poder entregarles el tema final para culminar esta materia. Así que entonces, sin más, Dios los bendiga. Ha sido un placer por mi parte.